México perdió. Cayó 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, eliminado en octavos de final, y sin embargo, en las horas siguientes al pitido final, el mundo entero terminó escribiendo sobre México como si hubiera ganado el torneo entero. Ninguna redacción deportiva del planeta tenía planeado ese titular cuando arrancó la competencia. Nadie. Y ahí empieza esta historia, la de un país que perdió un partido de fútbol y ganó. Al mismo tiempo, algo que ningún marcador puede borrar. Nadie esperaba tampoco que el propio torneo terminara señalando una diferencia tan directa. México organizó apenas 13 de los partidos del Mundial en su territorio, frente a los 78 que Estados Unidos organizó bajo la presidencia de Trump, y aún así fue México quien llenó cada butaca de sus estadios, mientras del otro lado de la frontera varios recintos se quedaron con asientos vacíos partido tras partido. 87,000 personas llenaron hasta la última butaca del estadio esa noche de domingo. Lloraron, aplaudieron de pie. Despidieron a su selección con la dignidad de quien sabe que dio todo lo que tenía, y con la certeza, quizás todavía difusa en ese momento, de que lo ocurrido en esas semanas fue mucho más grande que cualquier resultado deportivo. Quédense con esa imagen, porque en unas horas va a cobrar un sentido que nadie en ese estadio imaginaba mientras las lágrimas todavía corrían. Todo comenzó como debía comenzar. Domingo por la noche, el partido más esperado del torneo en suelo mexicano. México contra Inglaterra, en el mismo estadio donde, 40 años antes, Diego Maradona le había anotado a esa misma selección inglesa el gol que la historia bautizó como el gol del siglo, en el México de 1986. El recinto más histórico del fútbol mundial, otra vez lleno, otra vez vibrando. Aficionados ingleses que habían cruzado el Atlántico entero, que habían ignorado las advertencias de su propio gobierno, solo para estar ahí. Aficionados mexicanos que ocuparon cada rincón con esa energía que solo ese estadio y ese pueblo saben generar. Fue un partido electrizante, de esos que se recuerdan mucho más tiempo que el resultado final, que mantuvo en vilo a esas 87,000 personas y a los millones que lo siguieron desde las pantallas gigantes del Paseo de la Reforma y desde cada televisor encendido en cada casa de México, hasta el último silbatazo. 3-2, México fuera del torneo, después de un partido que, sinceramente, mereció otro final. Lo que cualquiera esperaba entonces era el guión de siempre, el análisis táctico de la derrota, las críticas al entrenador, los goles que no entraron, la tristeza de una eliminación en octavos que duele más cuando el estadio es el propio, la afición es la propia y el país entero está mirando. Es el libreto que se repite automáticamente en cada torneo, en cada deporte, cada vez que una selección cae y los medios necesitan llenar las horas siguientes con algo. Pero esta vez la prensa mundial escribió un libreto completamente distinto y ese libreto no tenía absolutamente nada que ver con el resultado deportivo. Desde las primeras horas después del pitido final, los medios más importantes del planeta empezaron a publicar algo que ninguna redacción en Ciudad de México había anticipado, y mucho menos con esa unanimidad. No hubo crónicas de la eliminación, no hubo análisis del sistema de juego, ni de las decisiones arbitrales. Hubo homenajes, hubo reflexiones sobre lo que México significó durante estas semanas para el mundo entero. Y los titulares, en inglés, en japonés, en árabe, en alemán, decían exactamente lo mismo. México fue el gran ganador moral de este mundial. El diario británico The Guardian escribió sobre la hospitalidad mexicana como el nuevo estándar que cualquier futuro país anfitrión debería aspirar a igualar. Y no lo hizo como un elogio cortés al anfitrión de turno. Lo construyó con datos verificables. Las fanfests más concurridas de todo el torneo. Los hoteles al 95% de ocupación, sostenidos semana tras semana, sin una sola caída. Turistas que estraron sus vuelos de regreso porque sencillamente no querían irse todavía. El periódico francés Le Monde dedicó páginas enteras a la acogida que México le dio a las selecciones ya eliminadas. A Irán, que vivió 20 días en Tijuana cuando ningún otro lugar los quería recibir. A los aficionados japoneses que rompieron en llanto cuando miles de mexicanos les cantaron el nombre de su selección por las calles, después de que Japón ya estaba fuera del torneo, sin ninguna razón deportiva para seguir ahí. La Gazzetta dello Sport, el diario deportivo más influyente de Italia, escribió que México le enseñó a la FIFA lo que significa organizar un torneo con alma. Los medios alemanes se rindieron ante la comida callejera de Guadalajara y la calificaron sin matices como la mejor experiencia gastronómica de todo el torneo, muy por encima de cualquier restaurante oficial en cualquier otra ciudad sede. Los medios australianos contaron la historia de sus propios compatriotas, cruzando la frontera en caravana, haciendo fila en Nuevo Laredo con la casa rodante a cuestas, y una vez adentro, negándose a volver, incluso cuando el torneo ya había terminado. Y la prensa japonesa publicó el video de un aficionado que se quebró al escuchar su propio idioma en las calles de Ciudad de México, y lo llamaron, sin ninguna duda posible, el momento más humano de todo el mundial.
Piénsenlo un momento. Medios de 5 continentes distintos, sin haberse puesto de acuerdo, sin coordinación alguna, llegaron exactamente a la misma conclusión. México ganó donde más importa, no en el marcador de ningún partido, sino en la imagen que proyectó ante el mundo, en el turismo que generó, en la economía que movió, en el corazón de millones de personas que llegaron de todos los rincones del planeta y terminaron enamorándose de un país que, meses antes, había sido descrito como peligroso e inviable para cualquier visitante internacional. ¿Cuántas veces han sentido esa misma indignación, esa mezcla de orgullo y coraje, al escuchar a alguien de afuera hablar mal de su propia tierra sin conocerla en realidad? Ahora imaginen ver, de golpe, al mundo entero desmintiendo esa narrativa con hechos, con números, con historias humanas concretas. Y los números, en este caso, no dejan espacio para la duda. Una fase de grupos perfecta, con 3 victorias y 0 goles en contra, algo que la selección mexicana jamás había logrado en ningún mundial anterior de toda su historia. 5.2 millones de turistas internacionales eligieron a México como base de operaciones durante el torneo, incluso cuando la mayoría de los partidos se jugaban en territorio estadounidense, porque en México encontraron algo que del otro lado de la frontera simplemente no existía: 60,000 millones de pesos de derrama económica total generada dentro de México por el Mundial, de los cuales 10,000 millones fluyeron directamente al comercio informal, a las tienditas de barrio, a los puestos de tacos, a las señoras que llevan décadas paradas en la misma esquina y que este verano vivieron, sin exagerar, la mejor temporada de toda su vida. 95% de ocupación hotelera sostenida, semana tras semana, sin una sola caída. Aeropuertos operando al 200% de su capacidad habitual, con aerolíneas abriendo rutas de emergencia solo para responder a la demanda. 1.400.000 personas en las calles de Ciudad de México celebrando un partido de octavos de final. La mayor concentración humana celebrando un partido de fútbol en toda la historia documentada del deporte mundial. Las FanFest mexicanas superando en asistencia a las de cualquier ciudad sede estadounidense y partidos completos de la fase eliminatoria que la propia FIFA decidió mover hacia México, porque las sedes en Estados Unidos no estaban generando ni el ambiente ni el llenado que el torneo necesitaba. Y por encima de todos esos números, hay algo que ninguna estadística puede capturar por completo, aunque los datos lo confirmen desde todos los ángulos posibles. Irán y México, unidos para siempre en las páginas de la historia, según las palabras exactas que usó la propia Federación iraní en su comunicado de despedida. Japón, pidiendo oficialmente, a través de su embajador en México, que todos sus ciudadanos apoyaran al Tri. Escocia, respaldando a México contra Inglaterra por razones que cualquier escocés entiende sin necesitar una sola explicación. Marruecos, sumando también su respaldo público. 5 selecciones, de 5 países, de 5 culturas completamente distintas, convertidas en aficionados oficiales del Tri, porque México los recibió con una hospitalidad genuina que ningún otro anfitrión, en ningún otro mundial de la historia, les había ofrecido antes de esa manera. La presidenta Sheinbaum respondió con las palabras exactas que ese momento merecía, con la serenidad de quien sabe con precisión lo que su país acababa de lograr, muy por encima de cualquier resultado deportivo. Jugaron muy bien, dijo, nos dieron mucha alegría, a veces se gana y a veces se aprende. No hubo drama, no hubo búsqueda de culpables, no hubo excusas sobre el arbitraje ni sobre los horarios que la FIFA había intentado modificar, no hubo ningún discurso político tratando de sacarle provecho a una derrota deportiva, solo orgullo tranquilo, respaldado en datos, de alguien que entiende perfectamente que ese logro no lo borra ningún marcador de ningún partido de octavos de final, en ningún estadio del mundo. Y tiene toda la razón, porque este torneo convirtió a México, oficialmente, en el primer país de toda la historia del fútbol en organizar 3 Copas del Mundo masculinas. 1970, el año de Pelé, de Brasil, del célebre partido del siglo entre Italia y Alemania. 1986, el año del gol del siglo de Maradona contra esa misma selección inglesa que, 40 años después, en el mismo estadio, acaba de eliminar al Tri. Y 2026, el año en que México demostró, ante el mundo entero, que puede ser la sede más exitosa de un torneo organizado principalmente por otro país. 3 mundiales, en 3 generaciones distintas de mexicanos, un récord absoluto que ningún otro país del planeta tiene, ni tiene perspectivas reales de alcanzar en ningún horizonte visible. Una distinción que quedará escrita en los libros de historia del deporte para siempre, junto a cada una de esas historias personales e irrepetibles que aficionados de 20 países distintos se llevaron a casa, en sus teléfonos y en su memoria, cuando dejaron México sin quererse, con la promesa silenciosa de volver. Queda una última imagen, y es quizás la más elocuente de todo el torneo. No es un gol, no es una estadística, es un contraste simple, casi incómodo por lo directo que resulta.
Del otro lado de la frontera, Trump organizó el mundial más grande en la historia del deporte, con 78 partidos en su propio territorio, con toda la inversión y toda la infraestructura de la superpotencia más grande del planeta detrás, y con meses enteros de discursos sobre la grandeza estadounidense que ese torneo, según él, iba a demostrar de una vez y para siempre ante el mundo entero. Y aún así, la prensa mundial escribió sobre México, sobre los tacos de Guadalajara, sobre el 1.400.000 personas en las calles de Ciudad de México, sobre las caravanas europeas haciendo fila en la frontera de Nuevo Laredo para cruzar hacia el sur, sobre Irán, Japón, Escocia y Marruecos apoyando al Tri cuando ya no les quedaba ninguna razón deportiva para seguir haciéndolo. Escribió sobre una hospitalidad que ningún arancel puede fabricar desde cero, que ninguna amenaza de ningún presidente puede inventar en unos meses, y que, cuando leva generaciones enteras construyéndose dentro de un pueblo, ninguna narrativa política de ningún gobierno vecino logra destruir. México no llegó a cuartos de final, eso es un hecho, y nadie lo va a negar. Pero México ganó el mundial en el terreno donde los resultados duran más tiempo que cualquier marcador, en la imagen que dejó frente al mundo, en el turismo que generó, en la economía que movió, en los lazos que construyó entre culturas que jamás se habían cruzado antes, y en el corazón de millones de personas que llegaron de todo el planeta y terminaron enamorándose de un país. El mundo entero lo vio, lo escribió, lo publicó en todos sus idiomas, y va a recordarlo mucho más tiempo del que va a recordar cualquier resultado deportivo de cualquier partido de este torneo. ¡Que viva México! Y que viva el pueblo que, sin necesitar ganar un solo trofeo, terminó siendo el más hospitalario y el más generoso del mundo entero.